y si logras interpretar la pieza en este piano de cola con más perfección que mi hija, te tomaré por esposa de inmediato. La fuerte carcajada de Victor Crown resonó por todo el salón de banquetes del lujoso hotel, haciendo que muchos se dieran la vuelta. A sus 53 años, el multimillonario y magnate inmobiliario sostenía una copa de champán de $1,000 y señalaba el piano Bechstein en el centro del salón. Su traje de un diseñador de renombre reflejaba la luz de la araña de cristal austriaco, y el reloj en su muñeca costaba más que la mayoría de los automóviles en el estacionamiento. Eva Levin tenía solo 26 años y nunca imaginó que su primera semana como camarera temporal en Los Ángeles terminaría en una humillación pública por parte de uno de los hombres más ricos de California. Ella solo había sugerido cortésmente que, tal vez, sería buena idea cambiar la música de fondo, ya que algunos invitados se quejaban de que el volumen estaba demasiado alto. Fue una observación profesional, nada más, pero Víctor interpretó lo dicho de una manera completamente distinta. ¿Y desde cuándo una camarera de origen judío sabe de música clásica?, preguntó burlonamente con ojos fríos como el hielo, recorriéndola de pies a cabeza con un desprecio que apenas ocultaba. Déjeme adivinar. Probablemente vio algún video en la red y ahora se cree una experta. Isabella Crown, la hija de 22 años que se había graduado en un prestigioso conservatorio en la especialidad de piano, soltó una risita forzada junto a su padre. Su collar de diamantes brillaba mientras intercambiaba miradas cómplices con otras jóvenes de la alta sociedad presentes en la gala benéfica. Eva sintió que la sangre se le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Años de trabajo en condiciones adversas le habían enseñado a controlar sus emociones. Este hombre arrogante no sabía que ella había crecido en una familia donde la música era tan vital como el aire. Su abuelo, un sobreviviente de los horrores de la guerra, tocaba el violín en las calles de Praga antes del conflicto. Su madre enseñaba piano en una escuela pública en Brooklyn. ¿Y Eva? Bueno, Eva tenía un secreto que guardaba como una joya desde los 8 años. Con todo respeto, señor Crown, yo solo... comenzó ella, pero fue interrumpida bruscamente. ¿Sabe qué me resulta gracioso? Víctor dio 2 pasos hacia ella, invadiendo su espacio personal de forma amenazante. Ustedes vienen con esos uniformes baratos y piensan que pueden dar consejos a personas que realmente entienden de cultura y refinamiento. Julian, el gerente del hotel, se acercó corriendo con una expresión de pánico. Conocía la reputación de Victor Crown, un hombre que donaba millones a instituciones culturales de la ciudad, pero que también era famoso por arruinar la carrera de cualquiera que lo contradijera con una sola llamada telefónica. «Señor Crown, por favor, acepte mis disculpas por...», empezó Julian, pero Víctor levantó la mano silenciándolo al instante. «No, Julian. Deja que la chica se quede». Una sonrisa cruel apareció en sus labios. «De hecho, convirtamos esto en un entretenimiento para mis invitados». Se giró hacia la multitud de unas 50 personas. Todos vestían ropa de diseñador. Todos eran miembros de la élite social. «Damas y caballeros, nuestra querida empleada parece tener una opinión firme sobre la música clásica. ¿Qué tal si le damos la oportunidad de asombrarnos?» Isabela aplaudió con falso entusiasmo. «Oh, papá, eres terrible, pero esto será divertido». Eva sintió sobre ella decenas de miradas. Algunos invitados parecían incómodos por la situación, pero nadie se atrevió a contradecir a Victor Crown. El dinero compraba muchas cosas, incluido el consentimiento silencioso de personas supuestamente educadas. ¿Y bien?» Víctor extendió la mano teatralmente hacia el instrumento musical. «Pashda, mi oferta sigue en pie. Si tocas mejor que mi hija, quien estudió con los mejores maestros del mundo y se presentó en la sala de conciertos más importante del país a los 19 años, te tomaré por esposa de inmediato. Hagamos que esta noche sea verdaderamente inolvidable».
La multitud rió nerviosamente. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, listos para capturar lo que claramente sería una humillación pública viral. Eva miró el piano de cola. El magnífico instrumento parecía llamarla como un viejo amigo al que no había visto en años. Sus manos, endurecidas por lavar platos y atender mesas, temblaron ligeramente. Pero no era de miedo. Era algo más. Algo que Victor Crown, en toda su soberbia, no podía identificar. Era la sensación familiar de una fuerza contenida, esperando pacientemente el momento adecuado para liberarse. ¿Pasa algo malo?, preguntó Víctor con sarcasmo hiriente, interpretando su vacilación como debilidad. No me diga que ahora se va a echar atrás. Tras dar ese paso audaz, nadie de aquellas personas privilegiadas sabía que Eva había tomado una decisión hacía exactamente 30 segundos. En aquel entonces, yo aún no comprendía que esta decisión lo cambiaría todo. Parecía que la historia llegaba a su fin, pero lo más importante ocurrió después. Estaba convencido de que la situación no podría empeorar, pero me equivocaba. Fue una decisión que cambió no solo esa noche, sino el curso de la vida de muchas personas presentes en ese salón. Ella caminó lentamente hacia el piano. Cada paso era medido y deliberado. Un silencio absoluto reinó en la sala. Incluso los camareros dejaron de servir bebidas. Eva ajustó la banqueta. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas de marfil. Por un momento, cerró los ojos y vio el rostro de su abuelo, sonriendo con aliento, tal como hacía cuando ella tenía 8 años, y tocaba para él en un piano roto en un estrecho apartamento de Brooklyn. ¿Hay alguna preferencia sobre la pieza?, preguntó ella. Su voz era asombrosamente tranquila, casi serena. Víctor volvió a reír a carcajadas. «Sorpréndenos, querida. Muéstranos de qué son capaces los talentos de la clase trabajadora». Eva asintió. Sus dedos tocaron las teclas, y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Si les gusta descubrir cómo se desarrolla esta increíble historia de superación, no olviden suscribirse al canal para no perderse lo que sucederá cuando la verdad finalmente salga a la luz. Los primeros acordes de un complejo concierto llenaron el salón como una tormenta emocional que se avecina en el horizonte. Eva eligió el concierto para piano número 2, una de las composiciones más técnicas y emocionalmente devastadoras jamás escritas. Sus manos danzaban sobre las teclas con tal precisión que muchos en la sala se enderezaron, y las sonrisas burlonas empezaron a desaparecer de sus rostros. La transición entre los acordes era perfecta. Cada nota estaba cargada de una emoción pura que parecía arrancar algo profundo de las almas de los presentes. Victor Crown sintió una creciente inquietud en el estómago. Nada estaba saliendo según el plan. Isabela, sentada a su lado, palideció por completo. Ella entendía de técnica, y lo que estaba viendo iba mucho más allá de una maestría amateur. Las manos de Eva se movían con una fluidez que solo se podía alcanzar tras años, décadas de práctica constante. «¡Papá!», susurró Isabela. Pero Víctor la hizo callar con una mirada colérica. Cuando Eva llegó a la parte más emocional de la pieza, las lágrimas empezaron a correr silenciosamente por el rostro de una dama anciana en la primera fila. La música no solo era técnicamente perfecta, sino profundamente sentida. Cada nota cargaba recuerdos, dolor, esperanza, y una fortaleza que solo alguien que ha enfrentado verdaderas adversidades podría transmitir. Julian, el gerente del hotel, estaba conmocionado. En sus 20 años de carrera, había visto cientos de actuaciones en ese mismo piano, incluida la de Isabella Crown 6 meses atrás. No había comparación. Lo que Eva estaba haciendo trascendía la técnica. Era arte en su forma más pura. Eva terminó la pieza con un arpegio ascendente que pareció elevar el aire mismo del salón. El silencio que seguido fue ensordecedor. Durante 5 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, una persona comenzó a aplaudir. Un hombre de cabello canoso de unos 70 años.
de pie al fondo de la sala. Otros se le unieron rápidamente. En pocos segundos, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo con tal fuerza que las copas de champán temblaron sobre las mesas. Todos, excepto Víctor e Isabella Crown. Eva se levantó del asiento, se secó discretamente las manos en el delantal del uniforme y regresó a su sitio, como si nada inusual hubiera pasado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Víctor, brilló en ellos algo indescriptible. Bueno. La voz de Víctor sonó más débil de lo que deseaba. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Eso fue inesperado, pero seamos honestos. Tocar una obra conocida tras años de práctica no significa... Disculpe que lo interrumpa. El hombre canoso que inició los aplausos se acercó. Víctor, creo que no nos han presentado oficialmente. Soy Samuel Goldman, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Boston. Víctor palideció. Samuel Goldman era una leyenda en el mundo de la música clásica, una de las personas más respetadas e influyentes de la industria. Señor Goldman, qué placer tan inesperado. Víctor extendió la mano, pero Samuel lo ignoró por completo, girándose hacia Eva. Querida, eso fue simplemente magnífico. ¿Dónde estudió? ¿En el Royal College? ¿En Curtis? ¿En el Conservatorio de Moscú? Eva sonrió tímidamente. En realidad, señor, nunca fui a una escuela de música formal. Aprendí de mi madre, que enseñaba en una escuela pública en Brooklyn. El asombro en el rostro de Samuel se convirtió rápidamente en admiración. ¡Extraordinario! Tienes un don raro, jovencita. Muy raro. Isabella no pudo contenerse más. Papá, esto es ridículo. Probablemente ensayó esa pieza durante meses, sabiendo que la pondrían a prueba. Sí. Samuel enarcó una ceja. Entonces propongo una prueba más imparcial. Se volvió de nuevo hacia Eva. ¿Sabe leer a primera vista? Antes de que Eva pudiera responder, Víctor prácticamente gritó. Esto ya ha ido demasiado lejos. Esta es una fiesta privada, no una audición. Pero Samuel ya estaba buscando en su carpeta de cuero, de la cual extrajo unas partituras. Esta es una composición que recibí esta mañana de un joven compositor. Nadie la ha interpretado aún en público, ni siquiera yo la he escuchado. Le tendió las partituras a Eva. Si puedes tocar esto lo suficientemente bien, yo personalmente garantizo que tendrás todas las oportunidades que tu talento merece. Eva tomó la partitura. Sus ojos recorrieron rápidamente las notas complejas, los patrones rítmicos irregulares, los cambios súbitos de tonalidad. Era algo especialmente difícil, la trampa perfecta para desenmascarar impostores. Víctor vio la oportunidad de recuperar el control. ¡Excelente! Veamos si ese supuesto talento soporta una prueba real. Eva regresó al piano. Colocó la partitura en el atril y por primera vez desde que todo comenzó, permitió que una pequeña sonrisa rozara sus labios. Víctor no lo sabía. Nadie en esa sala sabía que Eva había pasado los últimos 8 años de su vida haciendo precisamente eso. Tocando a primera vista en bares de jazz, en ceremonias de boda improvisadas, en pequeños teatros donde el pianista contratado no aparecía y ella tenía que salvar la función leyendo notas que nunca antes había visto. La vida había convertido a Eva Levin en algo que ni el dinero ni las escuelas de élite podían comprar. Una verdadera músico, forjada por la necesidad, templada por la adversidad y movida por un amor sincero al arte que ninguna lección privada podía replicar. Comenzó a tocar. La obra nunca antes vista fluía de los dedos de Eva como el agua que encuentra su camino natural entre las piedras. Cada frase musical se ejecutaba con una comprensión intuitiva que dejaba claro que no era cuestión de suerte ni de memorización. Era talento puro combinado con años de experiencia real. Cuando terminó, el silencio fue aún más profundo que antes. Samuel Goldman tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. En 40 años de carrera,
Solo he visto a 3 personas tocar a primera vista con esta calidad. Usted, mi querida, es un verdadero milagro. Víctor estaba ahora visiblemente furioso. Su rostro rojo contrastaba con el cuello blanco de su camisa. Había intentado humillar a esta camarera, convertirla en un entretenimiento para sus ricos invitados. Y ahora ella se llevaba toda la atención que debía pertenecer a su hija. Muy impresionante, realmente. La voz de Víctor cortó el aire como un cristal roto. Pero el talento no paga las cuentas, ¿verdad? Supongo que está aquí sirviendo bebidas porque esas habilidades musicales no la llevaron muy lejos en la vida. Fue un golpe bajo, calculado para herir. Algunos invitados bajaron la mirada avergonzados. Eva se giró lentamente para mirarlo. Por primera vez, en su rostro apareció algo más que calma. No era exactamente enojo, era una determinación fría y absoluta. Tiene razón en algo, señor Crown. Su voz seguía tranquila, pero ahora se percibía una nota de acero. El talento no paga las cuentas, pero tampoco compra el carácter, el respeto ni la capacidad de reconocer el valor en las personas que usted considera inferiores a usted. Isabela dio un paso al frente, interponiéndose entre Eva y su padre. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi padre? No eres más que una sirvienta que tuvo suerte. Probablemente ensayaste esas piezas específicas toda tu vida esperando un momento como este para... ¡Isabela! La voz de Samuel Goldman cortó el aire como un látigo. Detente. Estás quedando como una tonta. La joven retrocedió como si la hubieran golpeado. Julian, el gerente, finalmente reunió el valor para intervenir. Señor Crown, tal vez sea mejor que todos nos calmemos. Eva, por favor, vuelve a tu puesto. Y no. La voz pertenecía a una elegante dama de unos 50 años que hasta entonces había observado todo en silencio. Margarita Vance, presidenta de la Sociedad Cultural y, por coincidencia, la anfitriona de esa gala benéfica. Julian, la señorita Levin no volverá a su puesto de camarera, no hoy. Víctor se giró hacia ella con incredulidad. Margarita, no puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio, Víctor. Margarita se acercó a Eva. Sus tacones resonaban sobre el mármol. Esta velada está dedicada a recaudar fondos para jóvenes talentos artísticos, si lo has olvidado. Y aquí tenemos a una de ellas justo bajo nuestras narices, siendo tratada como basura solo porque no puedes aceptar que una persona de familia pobre pueda ser sobresaliente. Tomó suavemente la mano de Eva. Querida, ¿tienes planes para la próxima semana? Eva parpadeó, confundida por el repentino giro de los acontecimientos. No, señora. Solo mis turnos en el hotel y... ¡Cancélalos! Margarita se volvió hacia Samuel Goldman. Samuel, mencionaste que la Sinfónica de Boston dará ese concierto especial la próxima semana. Así es, el concierto de jóvenes talentos. Samuel sonrió lentamente, comprendiendo. Sí, exactamente. Y por coincidencia tuvimos una cancelación de último minuto. Eva, ¿te gustaría presentarte en el Kennedy Center el próximo viernes? El Kennedy Center, el templo de la música clásica estadounidense. El lugar donde nacían las leyendas. Eva sintió que las piernas se le debilitaban. Yo, señor Goldman, no lo sé. Si no tiene un repertorio adecuado, estalló Isabela. No tiene vestuario. No tiene experiencia actuando ante grandes audiencias. No tiene... Tiene lo que importa, la interrumpió Samuel con firmeza. Tiene talento. Nosotros nos encargaremos del resto. Víctor Crown veía cómo su control sobre la situación se desmoronaba por completo. Las personas que normalmente se ponían de su lado debido a su influencia y dinero, ahora se volvían contra él, cautivadas por la chica a la que intentó humillar. Necesitaba recuperar el poder de inmediato. Está bien. Veo que todos están entusiasmados con esta pequeña obra de teatro. Su voz volvió a llenar el salón, fuerte y autoritaria.
Pero añadamos un poco de presión real. Bien, Eva querida. Acepta esa oferta en el Kennedy Center si quieres, pero debes saber que yo estaré allí, y traeré conmigo a todos los críticos musicales más importantes del país. Cada periódico, cada revista, cada blog de música clásica que conozco, dio un paso hacia ella. Su sonrisa ahora era depredadora. Y cuando fracases bajo la presión de un escenario real, con críticos reales en la sala y no solo un grupo de invitados en una fiesta, yo personalmente me encargaré de que todos sepan que fuiste una estafadora desde el principio, una farsante que engañó a personas bien intencionadas. El salón quedó en silencio. Víctor, ¿eso es una amenaza?, preguntó Margarita con voz gélida. Es un hecho. Víctor no quitaba los ojos de Eva. Construí un imperio porque sé reconocer el valor real, y también sé reconocer a los impostores. Esta chica puede haberlos engañado hoy, pero a mí no me engañará. Se quebrará cuando la presión sea real. Eva no... Tutor. Eva Levine no tenía la menor idea de la tormenta que acababa de provocar. ¿O sí? Porque, mientras todos a su alrededor discutían los preparativos para su debut, Eva permanecía en silencio, y en sus labios jugaba una ligera sonrisa. Una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La sonrisa de alguien que apenas comienza a revelar sus cartas. La semana siguiente pasó como un torbellino. Margarita cumplió su promesa, rodeando a Eva de profesionales que la prepararon intensamente para la actuación. Pero mientras todos se concentraban en la presentación, Victor Crown trabajaba tras bambalinas como una araña tejiendo su red venenosa. Llamó. La publicación se hizo viral. 40,000 compartidos en 6 horas. La mitad de la gente se burlaba de Eva. La otra mitad estaba indignada por el comportamiento de Víctor. Pero el resultado era el mismo. Todos los ojos estarían puestos en ella. Isabella intentó advertir a su padre. «Papá, si ella realmente es buena, vas a quedar de forma imposible». Víctor la interrumpió bruscamente. Bajo presión real, ese tipo de gente siempre se rompe. Siempre. El viernes llegó con una rapidez brutal. El salón principal del Kennedy Center estaba abarrotado. Más de 2,000 personas llenaron las butacas de terciopelo rojo. En las primeras filas, 17 críticos musicales sostenían sus plumas como dagas listas para el ataque. Víctor e Isabella ocupaban asientos centrales, rodeados de su élite social, que había viajado especialmente para este evento. Cuando las luces se apagaron, se hizo un silencio absoluto. Eva salió de detrás de escena. Pero la mujer que se acercó al piano ya no era la camarera tímida que habíamos visto hacía una semana. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante. Su cabello estaba recogido en un moño clásico, y sus ojos, al recorrer la sala, brillaban con una confianza inquebrantable. En aquel entonces, yo aún no comprendía que esta decisión lo cambiaría todo. Parecía que la historia llegaba a su fin, pero lo más importante ocurrió después. Estaba convencido de que la situación no podría empeorar, pero me equivocaba. Se sentó al piano, ajustó la banqueta, respiró hondo y comenzó. Pero no con un clásico o cualquier otra pieza tradicional que todos esperaban. Eva eligió algo completamente inesperado. Una composición original, arreglada por ella misma a lo largo de los años, mezclando las melodías klezmer judías que tocaba su abuelo con armonías de jazz moderno que había absorbido en los bares donde trabajaba. Fue audaz, fue arriesgado, fue brillante. La música comenzó suave, casi frágil, evocando recuerdos de viejas aldeas y familias separadas. Luego se intensificó, incorporando la energía frenética de la metrópoli, la lucha diaria, la resiliencia. Los acordes de jazz se fundieron con naturalidad, como puentes que unían dos mundos que no debían mezclarse, pero que en sus manos formaban algo completamente nuevo y asombrosamente bello.
Las lágrimas empezaron a correr por los rostros de muchos espectadores. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento. Era una historia contada a través de notas. La historia de millones de personas que empezaron de cero y construyeron algo extraordinario gracias a su determinación. Víctor sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en décadas, como si esa música arrancara las capas de cinismo y arrogancia, dejando al descubierto algo vulnerable que él había enterrado profundamente. Isabella sostenía la mano de su padre apretándola con fuerza. Ella también lloraba, pero no decía nada. Cuando Eva tocó las últimas notas, dejándolas flotar en el aire como mariposas listas para volar, el silencio duró 5 segundos eternos. Entonces, estalló la explosión. Toda la audiencia se puso de pie, aplaudiendo con tal fuerza que el edificio tembló. Los aplausos no cesaban, continuaron durante 4 minutos enteros. La gente gritaba, ¡Bravo! Otros simplemente lloraban abiertamente. Samuel Goldman subió al escenario. Su rostro resplandecía. Damas y caballeros, acabamos de presenciar el nacimiento de una estrella. Pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Desde el fondo del teatro, un hombre anciano caminó lentamente por el pasillo central. Tenía unos 80 años. En total asombro. Abuelo. Su voz en total asombro. Abuelo. Su voz sonó como un susurro ahogado en el micrófono. Todo el teatro volvió a callar. El anciano sonrió. Las lágrimas corrían por las profundas arrugas de su rostro. Mi nieta, mi belleza, dijo con un fuerte acento de Europa del Este. He oído cómo tocabas mi canción, nuestra canción, la canción que prometí nunca dejar morir. Eva bajó corriendo del escenario y abrazó a su abuelo, a quien todos creían muerto hacía 3 años. Había desaparecido durante un viaje a Praga, donde buscaba las raíces de su familia. Todos asumieron que le había pasado lo peor. ¿Cómo? Sollozaba Eva. Siempre supe dónde estabas, hija. Solo estaba esperando a que encontraras tu voz, tu verdadera voz. Le acarició el rostro. Y la has encontrado. Has honrado a nuestra familia de una manera que es imposible describir con palabras. Samuel se acercó con el micrófono. Señor, ¿es usted el abuelo de Eva? Sí, Abraham Levin. ¿Y acaso no saben que mi nieta ganó el concurso internacional de piano Chopin en la categoría junior cuando tenía 16 años? Un susurro de impacto recorrió el salón. El concurso Chopin era uno de los más prestigiosos del mundo. Abraham se giró hacia la sala, específicamente hacia el lugar donde estaba sentado Víctor. Pero ella rechazó la beca completa, lo rechazó todo, porque su madre estaba enferma y alguien tenía que trabajar. Y entonces mi Eva fue a trabajar en restaurantes, hoteles, bares, tocaba el piano cuando podía, nunca se quejó, nunca se rindió. Víctor Crown se quedó petrificado en su asiento. Su rostro estaba completamente pálido. Abraham Levin aún no había terminado. Con la ayuda de Samuel, subió al escenario y se volvió hacia las cámaras que transmitían el evento en directo. Su voz, aunque temblorosa por la edad, poseía una autoridad indiscutible. Hace una semana, un hombre rico intentó humillar públicamente a mi nieta. Él pensó que podía usar su dinero e influencia para aplastar a una joven que trabaja honestamente para sobrevivir. Señaló directamente a Víctor. Ese hombre está sentado allí, Víctor Crown. Todas las cámaras se giraron de inmediato hacia Víctor. Él se hundió en su asiento, sintiendo sobre sí 2000 pares de ojos. Pero lo que el señor Crown no sabía, continuó Abraham, es que el talento real no necesita pedigrí. No necesita un apellido famoso ni cuentas bancarias abultadas. El talento real sobrevive en la adversidad, crece en ella, se fortalece gracias a ella. Eva abrazó el brazo de su abuelo. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora había una sonrisa en su rostro.
Margarita Vance se levantó de su asiento y volvió a aplaudir. Otros siguieron su ejemplo. Pronto, todos estaban de pie de nuevo. Pero esta vez, los aplausos sonaban de forma diferente. Eran aplausos de aprobación, de justicia. Víctor intentó levantarse y salir discretamente, pero Isabela lo retuvo. No, papá. Tú creaste esta situación. Ahora tienes que enfrentarla. En los días siguientes, esta historia explotó en todas las plataformas. El video de la actuación de Eva se hizo viral, alcanzando 20 millones de visitas en 48 horas. Pero no solo la música captó la atención del mundo entero. Fue la historia completa. El intento de humillación, la resiliencia, el talento indiscutible y la impactante revelación de su pasado. Los mismos críticos a los que Víctor había convocado para destruir a Eva escribieron reseñas brillantes. Una de las actuaciones más potentes emocionalmente que he visto jamás, escribió el crítico del New York Times. Eva Levin no solo toca el piano, cuenta historias que cambian la vida. La publicación original de Víctor volvió para perseguirlo. Capturada y republicada miles de veces, se convirtió en el símbolo de la arrogancia y el privilegio ciego. Las empresas empezaron a rescindir contratos con sus agencias inmobiliarias. Las instituciones culturales que él apoyaba financieramente devolvieron sus donaciones, no queriendo asociar sus marcas con un hombre que personificaba todo lo que estaba mal con la élite. Isabela, en un movimiento que sorprendió incluso a su padre, publicó una disculpa pública. Fui educada en la creencia de que mi valor dependía de dónde estudié y cuánto dinero tiene mi familia. Eva me demostró que estaba profundamente equivocada. Pido disculpas por mi comportamiento y uso esto como una oportunidad para crecer. Su declaración fue ampliamente aprobada. Isabela comenzó a alejarse de la sombra de su padre, buscando su propia identidad. Víctor, por el contrario, se hundió en un aislamiento cada vez más profundo. Sus llamadas ya no eran atendidas. Sus eventos sociales permanecían vacíos. El imperio que construyó sobre conexiones e influencia comenzó a agrietarse en sus cimientos. 3 semanas después del concierto, hizo algo que nunca pensó que haría. Apareció inesperadamente en el pequeño apartamento de Brooklyn, donde Eva había regresado temporalmente, mientras decidía qué hacer a continuación. Eva abrió la puerta y se quedó helada al verlo con un sobre arrugado en las manos. No he venido a pedir perdón, comenzó Víctor con voz ronca. No merezco el perdón. He venido a entregar esto. Le tendió el sobre. Es un cheque suficiente para cubrir 10 años de educación musical en cualquier institución que elijas. Clases privadas, viajes, todo. Eva miró el sobre, pero no lo tomó. ¿Para qué? Porque mi hija me hizo entender algo. Víctor apartó la vista, incapaz de mirarla directamente a los ojos. Isabela dijo que me pasé la vida confundiendo el precio con el valor. Y tiene razón. Te miré y solo vi a una camarera. No vi a la artista, a la sobreviviente, a la persona extraordinaria que realmente eres. Le puso el sobre en las manos. Esto no arreglará nada, lo sé. Pero tal vez sea un comienzo. Eva sostuvo el sobre largo rato y luego lo devolvió con cuidado. Señor Crown, he aprendido que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero. Si realmente quiere hacer algo significativo, done ese dinero a programas musicales en barrios desfavorecidos, en lugares donde niños como yo puedan descubrir sus talentos sin tener que elegir entre el arte y la supervivencia. Víctor tomó el sobre de vuelta, asintiendo lentamente. Por primera vez en décadas, en sus ojos apareció algo parecido a la humildad. Así lo haré. Lo prometo. Cuando se dio la vuelta para irse, Eva lo llamó. Señor Crown. Él se detuvo. Gracias. ¿Por qué? Preguntó confundido. Por subestimarme. Me dio exactamente la motivación que necesitaba. Víctor dejó escapar algo parecido a una risa amarga y se fue.
6 meses después, Eva Levin firmó un contrato con Sony Classical, una de las compañías discográficas más prestigiosas del mundo. Su primer álbum, titulado Recuerdos de Praga, que combinaba composiciones klezmer tradicionales con arreglos modernos, debutó en la cima de las listas clásicas y cruzó al mainstream, alcanzando el top 20 de Billboard. Parte de los ingresos los destinó a crear la Fundación Abraham Levin, que otorga becas completas a jóvenes músicos de familias de bajos ingresos. El primer becario fue un niño de 13 años de Detroit, que tocaba el saxofón en el metro. Margarita Vance se convirtió en su mentora y amiga cercana. Samuel Goldman la invitó a una temporada como artista invitada de la Orquesta Sinfónica de Boston. Su abuelo Abraham se sentaba en la primera fila de cada concierto y su rostro resplandecía de orgullo. En cuanto a Victor Crown, cumplió su promesa. Donó $5 millones a programas musicales en escuelas públicas de Los Ángeles, Nueva York y Chicago. No recuperó su posición social anterior ni recobró todas las conexiones perdidas, pero encontró algo inesperado, un propósito que iba más allá del beneficio. Isabella siguió su propio camino, convirtiéndose en profesora de piano para niños de familias desfavorecidas, y descubrió que la enseñanza le traía más satisfacción que actuar en el escenario o los concursos. En una entrevista un año después de aquella fatídica noche, le preguntaron a Eva si guardaba rencor a Victor Crown. ¿Rencor?, reflexionó ella sonriendo. No, estoy agradecida. Él intentó romperme, pero al final me liberó. A veces los regalos más grandes vienen en envoltorios de los insultos más terribles. La diferencia entre ser destruido o fortalecido por la adversidad no reside en lo que te hacen, sino en quién eliges ser en respuesta. Miró directamente a la cámara. Para todos los que miran esto y que alguna vez han sido subestimados, humillados o rechazados por su origen o su aspecto, su valor no se define por la opinión de quienes tienen más dinero o estatus. Se define por lo que llevan dentro. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarles eso. La videoentrevista se hizo viral. Fue compartida millones de veces con el hashtag Valor Real. Eva comprendió que la mejor venganza no es destruir a quien intentó destruirte. Es crear algo tan extraordinario, tan auténtico, tan poderoso, que su crueldad se vuelva irrelevante. Es demostrar, no con ira, sino con excelencia, que el prejuicio y la soberbia siempre pierden ante el talento genuino combinado con el trabajo duro. Y cada vez que se sentaba al piano, sin importar si era en la sala de conciertos más importante del país o en un pequeño café, recordaba aquella noche en el Hotel de Los Ángeles. La noche en que un multimillonario arrogante intentó humillarla y terminó regalándole el escenario mundial que merecía. La historia de Eva nos enseña que el valor real no proviene de los privilegios o del origen, sino del carácter, la resiliencia y el talento cultivado a través de la superación. Si esta historia los ha conmovido, suscríbanse al canal para ver más relatos inspiradores que demuestran que la mejor venganza es siempre un éxito que sus opresores nunca pudieron imaginar.